Bien, entonces estamos iniciando las prácticas con el PLC Siemens 1500. Aquí tenemos un programa sencillo de encendido de una lámpara. Entonces tenemos una entrada y una salida. Aquí ya tenemos el PLC. Entonces ahorita vamos a encenderlo. Como material didáctico ya habíamos hablado anteriormente de que tenemos puenteadas a la bornera todas las entradas y las salidas. Y estamos ocupando estos dos panelitos para simular las entradas y las salidas. En este caso aquí tenemos los pulsadores y aquí tenemos lámparas para simular las salidas. Entonces, como ya cargamos el programa, desde que nosotros pulsemos acá, la lámpara verde se va a encender y cuando dejemos de pulsar se va a apagar. Entonces si pulsamos se enciende, dejamos de pulsar se apaga. Entonces ahora el siguiente paso sería ponerle retención. Bien, aquí tenemos el software, ya hicimos el cambio, o sea, hemos puesto la retención y el apagador. Acá lo único diferente, bueno, ya cargamos el programa, ahora ya tenemos conectadas las líneas. La línea que nos hacía falta en este caso es L2, I2, que es esta que está acá, es la que hemos cargado, es la que hemos cambiado. Entonces ahora cuando pulsemos se va a retener y va a quedar encendida la lámpara, y pulsamos paro y la lámpara se va a apagar. Pulsamos encendido, se retiene, pulsamos apagado y se apaga. Entonces debemos de recordar que también acá en el PLC podemos monitorear la activación de las entradas y las salidas. Entonces, como podemos observar acá, tenemos las entradas digitales de I, y la que estamos ocupando es la 0. Y en el caso de las salidas estamos ocupando la 0. Entonces la 0 es el encendido y la 1 es el apagado, y la Q en la salida pues solo estamos ocupando una. Entonces vamos a observar ahí, encendemos y aquí apagamos. Al momento de encender solo se enciende acá la 0 y al momento de apagar se enciende solo la 1. Aquí apagamos, aquí encendemos, aquí apagamos, aquí encendemos. Ahora aquí apagamos.